Muy buenas tardes, mis queridos amigos de YouTube. Este es un nuevo estudio bíblico de este día martes. Nuevamente agradecemos las suscripciones, agradecemos el apoyo al canal y les pedimos, les animamos, les invitamos a que sigan suscribiéndose. Vamos a subir temas muy interesantes, temas de actualidad y temas que van a bendecir tu vida. El tema de hoy y el título del estudio bíblico de hoy es No pierdas tu identidad. No pierdas tu identidad. El mundo, desde que llegamos a la tierra, desde que nacemos en este mundo, el mundo nos da una identidad, ¿cierto? Nos dan un número de carnet, nos asignan un nombre y nos dan una identidad. Nos dicen quiénes somos. Incluso muchas veces la propia ciencia, la propia política o el entorno nos dice quiénes somos. Para muchos somos un accidente producto de una evolución, del azar, o quizás por ahí primos o parientes de un mono. Pero quiero decirte, amigo, que solamente Dios, solamente nuestro Creador, nos puede decir quién realmente somos. Y Dios quiere que nosotros sepamos siempre quiénes somos y que no perdamos nuestra identidad a pesar del entorno en el cual vivamos. Yo quiero traer el ejemplo de la vida de un hombre muy conocido en la Escritura, que es Jeremías, y que en un momento él empezó a perder su identidad, le empezó a afectar el entorno. Lo que voy a hablar ahora es un momento histórico en que Israel estaba corrompido moralmente, había mucha incredulidad, habían burladores, había desprecio. Y Jeremías fue puesto por Dios en ese ambiente, en medio de una nación rebelde. Y Jeremías se sentía despreciado, se sentía solo y se sentía no tomado en cuenta muchas veces por los demás, por el mensaje que él daba. Y en medio de todo este ambiente tan negativo, tan hostil, Dios pone un profeta. Y yo te quiero hablar en un momento que Jeremías como que estaba perdiendo su identidad, y Dios se la recuerda. Y para eso vamos a ir a Jeremías, el capítulo 15, el versículo 15. Y vamos a ver qué le pasaba a Jeremías, qué sentía en este momento histórico. Jeremías capítulo 15, versículo 15. Tiene un título en la mayoría de las Biblias, dice: El Señor reanima a Jeremías, le da ánimo. Y mira lo que dice el profeta: Tú lo sabes, oh Señor, acuérdate de mí y visítame. Véngame de mis enemigos y no me reproches en la prolongación de tu enojo, porque sabes que por amor a ti sufro afrenta. Mira lo que dice: por amor a ti, por amor a tu palabra, sufro afrenta, menosprecio. Después dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría a mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, dice, ni me engreí a causa de tu profecía, sino que me senté solo, porque me llenaste de indignación. Y aquí mira él como que se desanima, dice: ¿por qué fue perpetuo mi dolor? ¿Por qué sigo sufriendo? ¿Por qué mi dolor no se termina? Y mi herida desahuciada no admitió curación. O sea, él estaba herido y era un dolor continuo, perpetuo, por el menosprecio, por la afrenta de ser profeta. Y después decía: serás para mí, y mira lo que dice acá, le habla a Dios, serás para mí como una cosa ilusoria, como aguas que no son estables. No sé si puedes notar el estado de ánimo de él. Él dice: estoy sufriendo afrenta, estoy sufriendo menosprecio. La gente no recibe el mensaje que tú me has dado. Mi dolor es perpetuo y la herida que tengo pareciera que no se fuera a curar nunca. Y no me he sentado, dice, en compañía de burladores ni de los incrédulos, sino que muchas veces me siento solo. Me siento solo, me aparto porque el ambiente que me rodea es hostil. Incluso Jeremías llega a decir: serás tú para mí, Dios, como una cosa ilusoria.
O sea, estaba diciendo de que estaba perdiendo su esperanza de que Dios lo podía ayudar. Por eso usa la expresión, serás para mí, Señor, como cosa ilusoria, como algo que es ilusorio, que no es real, que no me va a ayudar, que no me va a socorrer, que no va a hacer nada por mí. Estaba muy desanimado, estaba perdiendo sus esperanzas incluso hacia Dios, que Dios lo fuera a ayudar. Por eso la expresión, serás para mí como cosa ilusoria, como algo, como aguas que pasaron, como aguas que no son estables. Y en medio de todo este desánimo viene la respuesta divina, la respuesta de Dios hacia su vida, que Dios siempre te habla en el momento preciso y en el momento que tú lo necesitas. Y en el versículo 19 Dios le contesta a Jeremías esta queja, este desánimo de él. Y le dice, por tanto así ha dicho el Señor, si te convirtieres yo te restauraré. Le dice, si tú te vuelves a mí, si tú abandonas ese desánimo, si tú abandonas ese pensamiento malo que tienes, si tú abandonas esa actitud que has tomado por tu entorno, yo te voy a restaurar. Te voy a poner en tu lugar, te voy a levantar espiritualmente, te voy a dar el lugar que corresponde. Y delante de mí estarás. Mira qué lindo, delante de mí estarás. Y después dice, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y aquí está el tema que yo quiero tratar. Dios le decía, no quiero que ellos te influencien a ti, sino que tú los influencies a ellos, que el entorno hostil en el cual tú vives no te la gane, no te venza, sino que seas tú el que venza sobre el entorno que yo te he puesto. Quizás muchas veces quisiéramos que Dios nos pusiera en medio de rosas y de verdes prados y en medio de un bosque, pero Dios muchas veces te pone en medio de un valle de huesos secos. Dios te pone en medio de la incredulidad. Dios te pone en medio de gente burladora. Dios te pone en medio de un ambiente hostil. Dios te pone en medio, como le decía Dios a Ezequiel, te he puesto entre zarzas y entre espinos, en un ambiente hostil, y nosotros pudiéramos llegar a pensar, ese no es mi ambiente, yo no debería estar aquí, debería estar en otro ambiente donde las cosas sean más fáciles. Pero Dios lo puso a él en este lugar y le dijo, no quiero que tú te conviertas a ellos, que tú te vuelvas como ellos, que estás rodeado de tanta gente incrédula y burladora, termines tú siendo uno de los incrédulos, sino que quiero que ellos sean influenciados por ti. Y aquí hay una frase que dice él, si entre sacares lo precioso de lo vil. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa entresacar lo precioso de lo vil? La palabra entresacar significa separar lo bueno de lo malo. Es como, por ejemplo, aquí yo leía un ejemplo del oro. Cuando se trabaja el oro, se saca la escoria del oro. Se saca lo que sirve de lo que no sirve. Entonces Dios le decía a Jeremías, quiero que entresaques lo precioso de lo vil, que todos esos pensamientos malos los deseches y te quedes con lo bueno, te quedes con lo positivo, te quedes con la fe, te quedes con la esperanza y saques todo lo malo de esa manera de pensar que tienes, de esa manera que tienes tú de hablar. Y muchas veces nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, estamos llamados a buscar lo bueno, lo amable de la peor situación. El hombre de fe, el hombre que tiene fe va a ver lo bueno en medio de lo peor, en medio de lo más malo, va a ver lo bueno. Va a entresacar lo precioso de lo vil. Va a sacar lo bueno, lo positivo de una situación. No se va a terminar hundiendo porque es un hombre de fe. Es un hombre de fe que ve esperanza donde nadie tiene esperanza. Ve una salida donde nadie ve una salida. Ve solución donde nadie ve solución. Mira, voy a leer este mismo versículo, pero en la versión NTV, Jeremías 15, 19, pero en la versión NTV.
Y mira lo que dice, esto responde el Señor: si regresas a mí, yo te restauraré, para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas, en vez de hablar palabras despreciables. Mira cómo interpreta la NTV ese texto, entre sacar lo precioso de lo vil, sino que dice, en vez de hablar palabras despreciables, empieces a hablar palabras beneficiosas. Cambia tu manera de hablar cuando tienes problemas. Cambia tu manera de pensar cuando vienes problemas. Y después dice, serás mi vocero, dice el Señor. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Y después dice, tienes que influir en ellos y no dejes que ellos te influencien a ti. Eso dice la versión NTV. Tienes que influir en ellos y no dejes que ellos te influencien a ti. No dejes que el entorno negativo te influencie. No dejes que la antife de la gente, la negatividad de la gente, la incredulidad de la gente, la amargura de la gente te termine amargando a ti. Porque el cristiano está llamado a poner dulzor donde hay amargura. El cristiano está llamado a eso. Si hay un lugar donde hay amargura, lo dulce, ¿quién lo va a traer? Lo traes tú. Tú estás llamado a traer lo dulce en medio de lo amargo. Tú estás llamado a traer esperanza en medio de la desesperanza. Tú estás llamado a traer fe en medio de la incredulidad y no al revés. Pero Jeremías se estaba desanimando porque era una persona, era un ser humano. Y estaba diciendo, Dios, será para mí como una cosa ilusoria, será perpetuo mi dolor. Por ti sufro afrenta, por ti sufro desprecio por la profecía. Nadie me escucha, nadie me cree, todos son unos burladores, me senté solo, estoy desanimado, Dios. Pero ahí el Señor le da ese aliento. Si te vuelves a mí, si te acercas a mí, yo te voy a restaurar. Y vas a estar delante de mí. Y si en vez de hablar todo eso negativo que hablas, empezares a hablar fe, serás mi boca. Tú influéncialos a ellos y que ellos no te influencien a ti. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes es más grande que lo que hay en el mundo. Nosotros creemos eso, predicamos eso. Mira lo que dice la Biblia. Aquí voy a leer. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Esta es una palabra que el Espíritu Santo sembró en mi corazón hace pocos momentos. Estaba orando por este estudio y Él me dio esta palabra y yo te la entrego. Dice así, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Mira qué hermoso lo que dice. Todo el que es nacido de Dios, todo el que ha nacido de Dios, todo el que conoce a Dios, vence al mundo. No que el mundo lo vence a Él, sino que Él vence al mundo. ¿Qué es vencer al mundo? Tú dirás, vamos a salir con arma a la calle a vencer al mundo. No, es que los valores del mundo, la manera de pensar del mundo, la negatividad del mundo, el desánimo del mundo y lo que hay en el mundo no te termina venciendo a ti, sino que tú vences al mundo, tú vences a este sistema que muchas veces incluso es antidios. El que es nacido de Dios, el que ha nacido a Dios, el que conoce a Dios, el que ha nacido de nuevo, vence al mundo. Y aquí dice la palabra, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que cree en Jesús, el que cree en Cristo, el que se llega a Dios, el entorno no lo vence, sino que Él vence al entorno. Estás llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Te voy a decir algo. Si hay luz dentro de ti, si hay luz dentro de tu corazón, es imposible que las tinieblas te ganen. Es imposible que lo que te rodea te gane, porque hay luz en ti. Pero si no hay luz en ti, si te alejas de Dios, si te apartas del Señor, las tinieblas que envuelven este mundo te envolverán también a ti.
Por eso conocemos quizás con mucha tristeza personas que en un momento tuvieron luz en su vida, tuvieron a Cristo, tuvieron una lámpara dentro de ellos, y donde iban alumbraban, donde iban hacían luz, donde habían marcado la diferencia, pero con el tiempo se fueron descuidando, fueron abandonando esa lámpara, la fueron descuidando, y al final las tinieblas que rodean al mundo terminaron influenciándolos a ellos. A mí hay una parte que me conmueve de lo que Dios le dijo a Jeremías: si cambiaran las palabras beneficiosas en vez de las palabras despreciables. Y muchas veces lo que hablamos nosotros, la manera como nos expresamos, crea tinieblas en nuestra vida. Y muchas veces se nota como hablamos que el mundo nos influencia. Se nota en nuestra manera de hablar que lo que nos rodea nos está influenciando. Porque empezamos a hablar como la gente que no conoce a Dios. Empezamos a hablar cosas negativas. No va a resultar, no va a funcionar, siempre va a ser igual, me voy a hundir, voy a fracasar, me va a ir mal, me va a pasar esto, me va a pasar aquello. Y Jeremías empezó a hablar así, siendo profeta de Dios, que quedará para nosotros. Pero Dios le dijo: yo quiero que en vez de hablar palabras despreciables, empieces a hablar palabras beneficiosas, y que no dejes que el entorno te influencie, sino que tú puedas influenciar al entorno. Mira lo que dice la Biblia referente a lo que va a pasar en los últimos días. Mateo capítulo 24, versículo 12. Mateo capítulo 24, versículo 12. Esto es profético. Yo diría que esto lo estamos viviendo ahora mismo que estoy hablando contigo. Mateo capítulo 24, versículo 12. Palabra de Jesús para los últimos días. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Mira lo que dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta palabra va dirigida a los cristianos. Esta palabra es para los cristianos. Por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos cristianos se va a enfriar. Pero el Señor aquí dice una promesa: mas el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Qué está diciendo? El que persevera hasta el fin, la maldad que rodea este mundo no lo va a enfriar, no lo va a hacer caer, no lo va a derrumbar, porque va a perseverar. Y aquí aparece lo que se necesita para no enfriarse, para que el mundo no te influencie, para que tus problemas no te aplasten ni te ahoguen. Dice que tienes que perseverar. Esta palabra perseverar en el griego sería hupumeno, se diría, perdonen mi griego hermano, hupumeno. Y esta palabra significa literalmente no ceder a pesar de la presión, mantenerse firme bajo presión. Esa sería la traducción más correcta. Cuando dice la Biblia que el que persevere hasta el fin será salvo, está diciendo el que se mantenga firme a pesar de la presión, el que se mantenga estable a pesar de la presión. O sea, el que no se deja influenciar por el mundo, el que no pierda su identidad hasta los últimos días, el que no pierda su identidad hasta el fin del mundo, ese va a ser salvo. El que no cede a pesar de la presión, o sea, una persona radical, una persona, puedes llamarme fanático o extremo, el que no cede a pesar de la presión del entorno. Hoy el mundo, como nunca antes, presiona a la iglesia con leyes anti-Dios, con pensamientos anti-Dios, con una moral que no es moral, con un libertinaje que es evidente, donde ya nada es bueno ni malo, sino que todo da lo mismo. Y ese ambiente hostil, ese ambiente de incredulidad, ese ambiente de negatividad está presionando a los hijos de Dios, y muchos de ellos se están dejando influenciar.
Pero nosotros estamos llamados a no dejarnos influenciar ni derrumbar por las cosas. Yo no me voy a poner aquí como un ejemplo porque yo creo que todos en un momento nos hemos desanimado y nos hemos dejado influenciar por los problemas que tenemos, por el afán del trabajo, por el cansancio, por los problemas nos hemos dejado influenciar. Pero Dios, el Espíritu Santo, en esta tarde nos da una palabra de aliento. No quiero que tú te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. No quiero que los problemas te ganen a ti, sino que tú le ganes a los problemas. No quiero que las cosas te hagan caer, sino que tú derrumbes los problemas. No que el gigante te derrumbe a ti, sino que tú derrumbes al gigante. No que el muro te detenga, sino que tú puedas derrumbar el muro. Porque dentro de nosotros hay luz. Y esa luz se llama Jesucristo. El Señor dijo, el que me siguiere no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me siguiere no andará en oscuridad. La Biblia dice que este mundo está en oscuridad. Si tú pudieras ver el mundo espiritualmente, verías que el mundo entero está en una densa tiniebla, una tiniebla densa y oscura. Y lo único que alumbra en medio de estas tinieblas es Jesucristo y esta palabra. Por eso en este pequeño espacio de YouTube, nosotros queremos solamente una cosa, traer luz en medio de las tinieblas. Y no una luz nuestra, sino que la luz de este libro. Así que hermano, te invito, como Dios invitó a Jeremías, si entre sacares lo precioso de lo vil, si dejares de hablar en vez de palabras despreciables, palabras beneficiosas, y te volvieres a Dios y te acercares a Él, no vas a ser tú el que se va a convertir al mundo, sino que el mundo se va a convertir a ti. Tú vas a poder influenciar a la gente y al entorno. Y te voy a decir una cosa, mi hermano. Si tú eres luz, Dios te va a poner donde se necesite la luz. Donde haya tinieblas, ahí el Señor te va a poner. Bueno, este sería el estudio bíblico de hoy, mis hermanos. Te invitamos a suscribirte al canal. Regálanos un like a este video. Ayúdanos a seguir extendiendo la palabra de Dios con tu like. Eso es lo que nosotros te pedimos. Suscribirte y un like. Y este ha sido el estudio bíblico de tu iglesia, Casa de Refugio. Muchas bendiciones.